Que Dios te bendiga, familia. Le damos gracias a Dios de poder llegar nuevamente a su familia, a su hogar y abrir sus puertas y también su corazón para llegar a usted con la palabra de Dios. Gladys. Sí, Walter, que el Señor te bendiga a todos aquellos que están escuchando del otro lado y nos están viendo. Y bueno, en esta tarde, Walter, vamos a estar compartiendo la palabra, ¿no? Nuevamente, pero antes vamos a pasar a dar los medios por el cual pueden estar viéndonos y escuchándonos. Muy bien, estamos saliendo por canal de YouTube Encuentro con Dios 9 de julio y la página del Facebook Encuentro con Dios 9 de julio. También nos pueden escuchar por Radio Vida 98.7 Radio Vida, sitio web, y estamos por www.radioconsentidos987.com.ar y así entonces nos pueden ver y escuchar. Así es, Walter, y ahora sí vamos a ir a escuchar un tema musical que el grupo de alabanza tiene preparado. Hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. La oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro, Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro, Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Fuerte, eres más alto que cualquier otro, Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenerlo? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenerlo? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. No hay nada que Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro,
Muy bien, y ahora sí, luego de este tema musical, Gladys, vamos a ir a la palabra de Dios. Así es, Walter. Pero primero vamos a dar el concepto de lo que es la palabra, ¿no? La palabra secularmente es algo que se pronuncia o se dice y se tiene que cumplir, pero muchas veces no se cumple. Nosotros podemos ver tiempos antes, cuando el tiempo de nuestros padres, por ejemplo, que la palabra era un documento. Un documento. La palabra se cumplía, lo que se decía se cumplía, pero podemos ver que en este siglo, ya al pasar el tiempo, la palabra no se cumple. Por eso que la palabra que se dice tiene que cumplirse. Pero nosotros vamos a hablar de una palabra que sí es viva, es eficaz, que es una palabra que es verdadera, y que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de la naturaleza de la palabra de Dios? Dios habló de diferentes formas, ¿no? Exactamente. Dios habló directamente en el huerto del Edén, podemos decir. Exactamente. Cuando le dijo que podían comer de cualquier fruto que había en el bosque, en el huerto, menos del fruto de los árboles del bien y del mal. Exactamente. Dios habló medio similar también cuando habló a Moisés, cuando habló a Isaac, a Jacob, a Abraham. Exactamente. También podemos decir a a Noé también. Tantos, exacto. Cuando llamó a los distintos profetas, Así es. Siempre era la voz de Dios, muchas veces por revelaciones, por visiones. De muchas formas y maneras siempre Dios se comunicó. Por eso decimos con el similar, hombre. porque en el huerto fue directamente. Él Exacto. hablaba directamente con ellos. Exactamente. Con Adán y Eva. Con Adán y Eva, exactamente. Después, ya fuera del Edén, cambió el escenario, podemos Así decir. Ya Dios también siempre siguió hablando, aunque el hombre dejó a Dios, pero siempre siguió hablando. Así es. ¿No? Hubo tiempo de silencio, pero ya mucho más adelante, podemos decir, pero Dios siempre estuvo hablándole al hombre. Así es, por medio de los profetas también. Por medio de profetas, hablaba, exactamente, sí. Daban palabra cuando decía, vino a mí palabra de Jehová. Exactamente, exactamente. Así ha dicho Jehová. Así es ha decir, dicho. los enviaba. Por eso que Exactamente. en un momento también él cuando dijo a los profetas, dice profetas mentirosos, porque están hablando no de parte mía, sino de parte de ellos mismos. Exactamente, sí. También los discípulos Discípulos del Señor hablaron la palabra de Dios. la palabra de Dios, pero ya ahí era diferente, dice, Dios ha dicho, o Exactamente. está diciendo. En Cristo entendemos ya todo es palabra de Dios, escritural, ¿no? Pero ya Cristo, que era el verbo, en Génesis allá, en el origen podemos decir, ese verbo se hizo carne, se humanizó, y ese verbo En la palabra. era Dios, Cristo. Entonces ahí está, ya ahora Cristo en persona, Así es. directamente hablando a los discípulos, palabra directa era, ¿no? Ya. Claro, dice, así dice el Señor, ya no dice ha dicho, dicho. o ha enviado a decir palabra. Mas yo os digo, Claro, decía el ahí Señor. Jesús. Jesús Exacto. también Exacto. anunció palabra, Sí, sí. porque Él es Dios. Ujú. Exactamente. Él es Dios Mas también. yo os digo. Así es. Y eso lo podemos, bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, Walter, y vamos a ver lo que es la palabra de Dios. Exactamente. Ahí en este versículo, en Hebreo 4:12, está lo que es la palabra Lo de que Dios. significa la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Qué definición tremenda. Es decir, que la palabra de Dios no es estática, No, es dinámica, es dinámica, es poderosa, es viva. es viva, Ujú. cambia, transforma. ¿Cuántas exactamente. cosas podemos decir? Exactamente. Nada que ver con cualquier libro, por más bueno que sea, ¿no? De instrucción, nada que ver. La palabra de Dios es única en el mundo, en la naturaleza, no hay otra, es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue escrita por diferentes hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. 40 hombres más aproximadamente, en un periodo de 1500 años fue escrita la palabra de Dios, ¿no? Hombres que no se conocieron,
vivieron en distintas dispensaciones, Así es. tiempos, pero desde Génesis y Apocalipsis es un hilo Así es. que no se interrumpe, un propósito lineal, definido, Tremendo. vivo, que tiene cumplimiento, que tiene un origen y tendrá un fin, Un fin. ¿no? Y después la prolongación por los siglos de los siglos. Así es, y en diferentes lugares lo escribieron, por eso podemos decir, en el desierto, en las cárceles. Exactamente. Hasta ahí la palabra no pudo detenerla, ¿viste? No. Porque hasta en la misma cárcel fue escrita y fueron llevados por otros apóstoles o discípulos que estaban con los que estaban presos. La palabra Se de difundía Dios, la palabra. el hombre podía estar preso como Pablo, pero la palabra estaba libre. Sí, Porque tremendo. corría como reguero de pólvora, es decir, que no, nadie la puede destruir a la palabra de, porque es palabra de Dios. Lucas dice que en los viajes se escribía. Exactamente. Lucas sabíamos que es un médico, ¿no? Sí. en Y los- todos los papiros que se encontraron, ¿no? En la naturaleza, en la corteza terrestre, descubierto fragmentos directamente de la palabra de Dios, porque antes era en cueros donde se plasmaba la palabra de Dios. Es decir, que todo fue evolucionando hasta que, bueno, ahora tenemos un compendio de libros llamado, bueno, la palabra Biblia, la palabra de Dios. Más allá de toda la historia que podamos decir de la palabra, lo que queremos llevar es que lo que es la palabra y el Exactamente. poder que tiene la palabra. El poder. Tiene poder contra Satanás. Exactamente. Yo me viene a la mente ahora cuando Jesús fue tentado en el desierto. Exactamente, sí. Con la palabra. Exactamente. Con la palabra lo venció, fue venciendo cada cosa. Y la palabra es poderosa. Es poderosa, es viva y poderosa. Satanás se sabe la palabra, pero no la obedece. Entonces es conocer y obedecer, Claro. porque él le habló toda la palabra, le citó pasajes bíblicos al Señor y no hace efecto porque Satanás es un ser de perdición, pero y hoy día memorizar toda la palabra, pero no obedecerla, no tiene ningún efecto. Así Porque el efecto está cuando uno la cree, la recibe Ahí y está. la pone por obra o por vida. Ahí sí es poderosa la palabra de Dios. Aparte, viste que la palabra, ahí el versículo que leímos decía que es una espada, Espada. de doble filo. Exactamente. que Entra dice- profundo, toca al corazón de la persona. Ahora la palabra también transmitida, ¿no? Porque hubo como el apóstol Pablo en Antioquía, donde predicó y habló de ese mensaje tan tremendo y que dice que al otro día estaba casi toda la ciudad Exactamente. para escuchar nuevamente la palabra de Dios. ¿Y eso por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, Exactamente. transmitida con poder la palabra. El Porque la Espíritu palabra en Santo. sí, la letra, perdón, la letra en sí dice mata. La letra mata, más el espíritu Vivifica. Es decir, que la palabra de Dios es el Espíritu Santo que la lleva, ¿no? Y toca las vidas y los corazones. Por eso dice que es viva Así es. y eficaz, porque es poder de Dios, es directamente, y por eso llega tan profundo del ser humano, puede llegar hasta lo más profundo. Un libro llega al intelecto, al Así raciocinio, nada más humano, pero la palabra cala a lo más profundo, hasta las entrañas mismas del ser humano. Hay una parte donde dice, Walter, que la palabra no vuelve vacía. Y Exacto. vamos a ir a Isaías 55, 11, 10, 11. 55, 10, 11 dice así la palabra de Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Por eso que la palabra dada con la llenura del Espíritu Santo toca los corazones. Exactamente, así como la lluvia hace crecer, Sí. así también la palabra en nuestras vidas, y si Crece. la creemos, crece, exactamente. Por eso que se Lleva dice fruto. muchas veces, la palabra sembrada, el fruto o el crecimiento lo va a dar Dios, dice. Exactamente. Uno siembra, el otro riega, como dice la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso que no es en vano
la palabra que se siembra, la palabra que se da a aquellos que están quizás en las cárceles, a aquellos que están en los hospitales, en la calle, cuando se siembra. La palabra que se habla cada día, la palabra que tú estás recibiendo en este tiempo, no es en vano, porque la palabra cala profundo y puede hacer una obra tremenda en tu vida. Así como transformó cada corazón de cada uno de los que estuvieron predicando, como los apóstoles, los discípulos, como cada uno de nosotros, que Dios ha hecho una obra tremenda por medio de su palabra, también la puede hacer en la vida de cada uno de los que están, Walter, escuchando. Exactamente, la palabra de Dios me habla de mi vida, de mi pasado, presente y futuro. Habla de Dios. Es decir, que encontramos todo en la palabra de Dios. Una persona que no sabe, no conoce su historia, ¿no? Va a la palabra de Dios y puede encontrar allí todo lo que realmente Dios, se revela a Dios en su palabra, pero también me habla de mí, de mi humanidad, de dónde vengo, cómo nací, quién me trajo, a dónde voy. Es decir, conoce todo, la palabra misma conoce mi corazón, conoce todo la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, es tremenda. Y la palabra también es para enseñar. El apóstol Pedro dice que es para preparar, para instruir, para corregir, para enseñar, para exhortar, para preparar al hombre en toda buena obra, para que sea preparado. Es decir, que el hombre, el ser humano, si se quiere preparar en la vida, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que ser instruido por la palabra de Dios. El mejor tiempo es leer, meditar en la palabra de Dios. El tiempo más glorioso, redimido, podemos decir, es cuando depositamos tiempo en meditar y en buscar en la palabra de Dios. La palabra es hermosa, cuando uno la empieza a leer y a estudiar y a indagar cada vez más profundo, tiene cosas tremendas para nuestras vidas, Walter. Eso lo podemos decir. La palabra es para juzgar también a los seres humanos. Exactamente, sí, es una regla también, porque a mí en la palabra me dice lo bueno, lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios de mi vida. Si no estuviera la Biblia, ¿yo dónde podría ir? ¿A dónde? ¿Quién me dice que estoy mal, bien? Porque hoy, como el posmodernismo, cada uno siente, soy un pájaro y yo sé que soy un pájaro y me creo pájaro y quiero volar. Es decir, eso es lo que se enseña. Como tú pienses y sientes y hagas, así sos feliz. Nadie te puede decir nada, nadie puede extralimitarte, nadie puede decirte lo que tienes que hacer. Tú eres el dueño absoluto. Mientras te sientas bien, realizada o realizado, sigue hacia adelante. La palabra de Dios pone límites. Así es. Bueno, entonces la palabra, si tú quieres saber lo bueno y lo malo, ve a la palabra de Dios. Podemos decir, Walter, entonces que la palabra de Dios es una biblioteca, es algo, un libro completo para toda nuestra vida, necesario. Exactamente. Podemos decirle a aquellos que están escuchando que quizás muchas palabras te han dado, muchas cosas te han dicho. Han tirado las cartas, quizás ha ido un curandero, quizás muchas cosas te han dicho que iba a suceder en tu vida, pero ninguna de esas cosas se ha cumplido en tu vida. Solamente se va a cumplir cuando tú recibas a Cristo en tu corazón y comiences a leer esto, la palabra que viene directamente de Dios. Esa es la que va a ser una obra perfecta, grande y poderosa en tu vida. Dios llama a través de su palabra. Así es. Entonces me habla, siento una prédica, me está llamando, leo, me está hablando de mí, me llama a través de su palabra. Leo la palabra y habla de Dios, habla de mi persona, habla de mi problema, de mi dificultad. Ahí encuentro lo que Dios me quiere decir. Amén. Mire, tanto tiempo yo buscando, preguntando a uno, a otro, y aquí en la palabra, entonces Dios, que es fuente de sabiduría, me habla y me explica todo. Maravilloso, Walter. Es tremendo poder indagar en la palabra del Señor. Exactamente. Acá tenemos todo, por eso... Todo, y es alimento. Es alimento, es así como se alimenta el bebé, así nos alimentamos, nos deberíamos alimentar con la palabra de Dios. Es el fiel alimento espiritual, ¿no? Porque si no, crecemos raquíticos, flacos, debiluchos. La palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece.
para que es. realmente podamos estar fuertes, bien alimentados, bien solidificados sobre la palabra. Fuente de agua Dios. de vida. Fuente de agua de vida. Cuántas cosas, ¿no? Es para saciar nuestro ser, nuestra alma. Exactamente, la palabra de Dios es, como decía, es viva y es eficaz. Alcanza todos los términos humanos, es decir, es completa, es perfecta, suple todo lo que yo necesito y voy a necesitar, todo, cumple toda función la palabra de Dios. Es maravillosa cuando Dios comienza a hablar al hombre. Muy bien. Bueno, Walter, vamos a ir a escuchar otro tema musical. Otro tema musical. Que tienen preparado el grupo de alabanza y luego sí vamos a estar orando por esta palabra que hemos dado. Esta palabra que para llegó pueda un día tocar los a corazones. nuestras vidas, ¿no? Así es. Y esta palabra que dice que es espejo también. Así es. Santiago, espejo. Y ahí me dice lo que soy. Amén. Es decir, tú, dice la palabra, es como vas al espejo, te puedes... Reflejar tu vida. Las Las arrugas. arrugas, pero vas luego y te olvida de las arrugas que tiene. Así es. Pero la palabra de Dios es un espejo que alumbra directamente nuestra vida. Y me doy cuenta de las ineficacias, imperfecciones que tengo como ser humano que corregir, que alinear, porque el hombre se salió del paso, entonces tiene que volver al camino. La palabra de Dios es la que nos conduce a ese camino. Es lumbrera, dice también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que alumbra al hombre para que no tropiece su pie en piedra, dice el salmista. Amén. Muy bien, tema musical. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de mis hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Señor, que tu bendición llegue a todas las familias que están escuchando esta canción y están orando por misericordia, por gracia, Señor. Que podamos entender en estos tiempos el propósito que tú tienes para con la humanidad, para que podamos mirar al cielo y reconocer que hay un Dios, Señor, para que toda la humanidad reconozca que eres real y que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Y aún en medio de esta pandemia hay un propósito del cielo, que es humillarnos delante de ti, que es reconocerte como nuestro Dios, que es volvernos de nuestros caminos, aquellos pasos que hemos abandonado. Señor Jesús, que la bendición espiritual pueda llegar a cada familia, la bendición espiritual, que conozcan al Salvador. Y aún en medio de la enfermedad, en medio de pestilencia, en medio de pandemia, no desvanezca la fe, no menguemos en fuerzas. Oh Señor, que en estos tiempos tu Espíritu Santo pueda hablar a la humanidad. Así sea, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, Jesús. Y ahora sí, Gladys, después del tema musical, vamos a orar a Dios. Y vamos a orar por esta misma palabra que ha llegado a muchos corazones, oídos, corazones, y que la puedan recibir y creer, que lo más maravilloso, el regalo más grande de creerla y obedecerla. Que Dios nos ayude. Oramos a Dios. Amado Dios y Padre de nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que comenzó en Génesis, allí cuando dijiste, Señor, que el Verbo era Cristo, cuando se humanizaba
y que toda esta Biblia, Señor, es cristocéntrica, que habla del verbo de Dios, que da vida, que ha venido a salvar, pero también a hablar a la humanidad. Esta palabra que recibimos, Señor, que es palabra bendita, eterna, es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra correctora, exhortativa. Es una palabra, Señor, que sana, oh Señor, nuestras heridas. Es una palabra, Señor, que endereza nuestros corazones, que endereza nuestro intelecto, nuestra mente, que clarifica al hombre, lo ilumina, porque es lámpara. Señor, gracias. Es la buena semilla, Señor, que tú sembraste en los corazones, Señor. Así como la semilla se siembra en la tierra y germina, Señor amado, así tú esa palabra, Señor, la largaste, salió de ti, Señor amado, para regar esta humanidad, para que prenda, para que lleve fruto para tu gloria, Señor, para que te conozcan a ti como el Dios vivo y verdadero, para que se conozca a sí mismo el hombre de lo que es el hombre, porque el hombre en sí mismo no se conoce, no nos conocemos, pero tú nos conoces y tú nos revelas a través de profetas, de hombre que levantaste. Pero lo más maravilloso fue cuando Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios inmolado, preparado antes de la fundación del mundo, apareció en este suelo de tierra, porque dice la palabra que en Él estaba toda la plenitud de la deidad. Querido Señor, y habló a multitudes en ese tiempo, hace más de 2000 años, allí en Israel, allí en Jerusalén. Lo vieron los caminos, las aldeas, por los distintos lugares, predicando, salvando, sanando y restaurando al hombre, libertándolo, dándole palabra de vida. Pedro dijo: ustedes se quieren ir. ¿A dónde me iré, Señor? Tú tienes palabra de vida. Señor, tú eres el único que puede hablar a nuestras vidas, con derecho, con autoridad, con amor, porque tú nos hiciste. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas y ama a todo y ama al hombre. Ama al hombre, por eso nos habla, nos corrige, nos ayuda, nos alumbra para que no tropecemos, para que no nos perdamos, para que no perdamos el rumbo ni la dirección. Señor, gracias por esta palabra. Y que todos aquellos que sean bendecidos con esta bendita palabra, Señor, y que pueda llegar a cada familia, a cada hogar, a cada uno, Señor, al hombre, a la mujer, al varón, al ama de casa, a los jóvenes, a los hijos, a las hijas, a los nietos, a los niños, a los ancianos, que pueda llegar esta palabra, oh Señor amado, que es lámpara, que disipa la oscuridad, las penumbras. Gracias en este día, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Y vamos a dar el celular, Gladys, como siempre lo hacemos. Sí, el número 41-6273, solamente para pedir algún pedido de oración, lo vamos a estar haciendo desde aquí de nuestra casa, así como estamos transmitiendo desde aquí. Muy bien. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que el Señor bendiga ricamente tu vida.